Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un vídeo, cómo será tu futura pareja, si es alguien que ya conoces o alguien del pasado, que a lo mejor ahí ha quedado algo pendiente o es una persona nueva. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, piensamos en esa persona especial, ves canalizando. Muy bien, piensa en esa persona, qué mensaje vas a descubrir en este interactivo. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. También visita mi web Ko-fi, toda la info estará por aquí abajo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. Sobre todo comenta qué te ha parecido este vídeo. Y sobre todo suscríbete para que pueda llegar a más personas. Ahora sí, vamos a hacer unos ejercicios de respiración para conectar con el universo, con mis cartas sobre esa persona. Vale, mente en blanco, inspira, aguanta y suelta, muy bien. Inspira, aguanta y suelta y por último, inspira, aguanta y suelta. Vale, tendrás que elegir opción número 1, este osito de los osos amorosos con su arco iris. Opción número 2, el osito de color amarillo con el sol. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Vale, piensa en esa persona. Siento de que te viene un gran amor. Siento de que llevas varios años soltero, soltera. Sí que es verdad que has podido como conocer a alguien o varias citas. Puede ser también opción número 1 que te gustaba alguien y teníais como muy cosas en común. Pero siento de que esta persona era como divorciada o estaba como en trámites de divorcio o se estaba separando de alguien. Puede ser opción número 1 de que a lo mejor has decidido no tener hijos o a lo mejor no es un tema para ya cierta edad, ¿no? Que a lo mejor no has sido con la persona correcta o tú pensabas que con tu actual pareja querías tener hijos, una familia, ¿no? Y estamos viendo aquí una pareja con una niña, ¿no? Súper bonita. Qué imagen más chula. Lo que pasa es que siento de que esta persona tenía un gran carácter, siento de que puede ser tu ex que era como militar o algo de también de fuerzas armadas, policía, que a pesar de su... era muy buena persona, pero por su trabajo tenía un carácter duro y a veces pues no separaba en su tiempo de ocio con lo laboral, ¿no? Y siento de que tú eras a lo mejor una persona como más espiritual, más extrovertida, él era más serio, según que temas pues a lo mejor no te trataba en serio, te decía dónde vas con estos temas. Va por ahí el tema. Y a lo mejor tú con esta persona sí que es verdad que te veías como casada, con una gran relación, una gran estabilidad, sí que te veías pues viendo pues, a lo mejor viéndote con hijos, pero al final no surgió, tomaste la decisión de que no, era la persona correcta o esa persona te dejó porque erais como incompatibles. Sí que es verdad que ahora a lo mejor la última persona que a lo mejor te ha podido llamar la atención era una persona muy buena, que para ti hubiera sido una buena relación estable, te hubiera aportado todo aquello que hubieras querido, pero siento de que esta persona podía tener hijos con su antigua pareja
y era un poco como complicado, ¿sabes? A mitad de juicio, no era vuestro momento y a lo mejor siento de que vienes como muy tocada, muy tocado de tu pasado y ya eres una persona muy entregada que le has dado todo, ¿no? Opción número 1. Y ya dices, mira, lo siento, pero yo lo que quiero, yo soy una persona entregada, amorosa, he pasado durante estos meses largos, estos años, he hecho un empoderamiento, me he querido, me he amado, filtro muy bien a quien dejo entrar, a quien no, ¿no? Y si yo ahora a lo mejor no dejo entrar a cualquier persona, sino que quiero una pareja, ¿no? Que me haga, pues a lo mejor pueda viajar, que pueda hacer esto, lo otro, una estabilidad, lo que sea, ¿no? Pero sin complicaciones, ¿no? Y siento de que estás por ahí lo que estoy canalizando. Sé que es verdad que para algunos a lo mejor no os importa que vuestra pareja tenga hijos con su antiguo matrimonio, pero que esté como el tema resuelto. Yo siento de que queréis que, vale, es su antigua vida, hay que ser consciente, ¿no? Que a lo mejor cuando tenemos pareja y que esa pareja tenga hijos, pues esa persona tenía una antigua vida, ¿no? Y oye, de mientras que a lo mejor no es vuestro momento, pero a lo mejor él te dice, oye, mira, dame mi tiempo, voy a resolver mi tema con mi expareja por el tema hijos, porque yo ante todo los hijos es lo primero, y ya nos daremos nuestra oportunidad, pues adelante, si tú lo aceptas, genial, o a lo mejor esa persona se lleva bien con su expareja y ya tiene el tema, pues bien con su ex por el tema de hijos también, ¿no? Pues oye, no tiene por qué interferir en vuestra relación, pero siento de que quieres una persona que esté 100% entregada a ti, ¿no? Y siento de que no hay que ser egoísta, oye, cada uno lo que desee lo atrae, punto y pelota, ¿sabes? A ver, ¿qué más nos dicen las cartas? ¡Wow! Siento de que por la persona que estás preguntando, no. Opción número 1. Siento de que dejáis ya atrás un pasado que para aceptar miajas, no. Tú lo que quieres es una persona, ¿no? Entregada hacia ti, ¿no? O sea, una persona que te dé una estabilidad, no problemas ni nada. Siento de que estás como cansado, cansada, siempre de... Has repetido como el mismo patrón, ¿no? Que a lo mejor apostabas por una relación pero no se daba. Esta persona llega a tu vida a darte lo que tú desees, sí. Siento de que a esta persona le gusta mucho el mundo japonés, o a lo mejor le gusta mucho la cultura japonesa, la comida asiática, o a lo mejor ha hecho un viaje a Japón recientemente. Siento de que también puede ser, y esto sé que le va a resonar para algunos, opción número 1, sí que es verdad que yo soy un amante del mundo asiático, tal, ¿no? Y a mí el manga ya sabéis que me encanta. Siento de que ahora es un buen momento también para viajar a Japón, porque lo que es a lo mejor el comer allí, todo, sí que es verdad que los precios o adquirir según qué figuras, qué cómic, lo que sea, lo que más te guste. Sí que es verdad que yo estoy viendo últimamente que los precios han bajado, así que si es un momento lícito también para viajar a Japón. Sé que esto le va a resonar para algunos. Opción número 1. O también yo te invito, ¿no? Que si quieres atraer algo en concreto a tu vida, abundancia, amor, clientes para tu negocio, abundancia para tu trabajo, opción número 1, que os compréis la figurita esta de Maneki Neko, el gato este, para traer abundancia a vuestra vida, la típica figurita. Yo la verdad que tengo varios, lo tengo en peluche, en figurita y en Hello Kitty también. ¿Qué más? ¿Qué más? Opción número 1. ¡Wow! Tiempo. Esta persona está muy metida en el tema de desarrollo personal, mindfulness, le gustan mucho estos temas, o a lo mejor esto es una señal de que te vas a comprar algo relacionado con mindfulness. Opción número 1. Siento de que a esta persona también le encanta mucho el mundo espiritual, de cuidarse, el vivir el momento, el tiempo. Es una persona que también sabe gestionar muy bien su tiempo es oro.
Siento de que esta persona no vas a tardar en conocerla. Opción número 1, me viene mucho el 3, como máximo 3 meses. Ojo, también quiero ser sincera y he leído también otros comentarios de otros canales de una chica que, por ejemplo, dice, es que ya llevo mucho tiempo y a lo mejor no conozco a esa persona. Yo siempre digo, depende de tu vibración, lo que piensas lo atraes. Si tú a lo mejor estás pensando en tu ex, pues a lo mejor te estás enfocando ahí. O a lo mejor a quién dejas entrar en tu vida. También hay que saber hacer filtros en esta vida para llegar a la persona correcta. A lo mejor tú te piensas que esa es la persona correcta y no es. Y a lo mejor te estás dedicando en cuerpo y alma a esa persona o a una relación y no estás dando lugar o tiempo a que llegue esa persona. Opción número 1. Siento también, opción número 1, que llevas tiempo sin tener, ya me entendéis, encuentros de noche. ¿Por qué? Porque tú estás en un momento que quieres disfrutar de ese tema. Ya sabéis que son qué cosas no puedo decir por YouTube, pero empieza por S y termina por O. Sino que quieres con la persona especial, opción número 1. Y tu persona igual, ¿eh? No le gusta ni rollos ni nada. No, quiere exclusividad. Wow, fusión de sentimientos, relación discreta o secreta. Siento también que cuando tú conozcas a esta persona nueva, opción número 1, siento de que esta relación la llevaréis un poco como ya iremos viendo. Siento de que al mes incluso yo veo que podáis salir, sí. Vas a apostar mucho por esta persona, aunque hay muchos miedos, bloqueos, bla, bla, bla. Sí, opción número 1. Puede que a lo mejor a lo primero te dé como vértigo porque vas a pensar, te vas como a despreciar, esta persona no es para mí, bla, 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 porque esta persona es lo más, porque a lo mejor tiene unos estudios y yo no, tiene ciertos sueldos, cierto prestigio, te vas a sabotear, ¿vale? Pero es muy importante, opción número 1, que luchemos, que trabajemos en esas carencias porque te mereces todo y mucho más, ¿sabes? Hasta el infinito, opción número 1. Sí que es verdad que yo veo que esta relación la vas a llevar en discreto, pero por decisión tuya. ¿Por qué? Porque te vas a dar como tu tiempo en conoceros, en que nadie puede interferir, familia, amigos, sino poco a poco. Sino que vais a ser vosotros como vuestro núcleo y vamos a conocernos, vamos a hacer actividades juntos, vamos a poder viajar, lo que sea. Opción número 1. Fusión de sentimientos, guau, yo veo muy buenos sentimientos verdaderos con tu futura pareja. Siento de que es una persona alta, pelo moreno, o si es chica también, pelo largo, pelo moreno. No siento aquí que sea de otro país o de otro lugar, opción número 1. Pienso de que esta persona la puedes conocer cerca de tu núcleo de amistad, por donde te suelas mover. No veo tampoco... Puede ser también opción número 1 que te hayas movido a lo mejor por redes sociales, pero no va contigo, no... En un sitio de citas, no. Obviamente yo siempre digo, ¿no? Que hoy en día... yo las parejas que conozco os han conocido a través de tal o de algún lugar, o también mucho de redes sociales. O sea, no tiene por qué siempre ser malo en las redes sociales. Yo conozco que hoy en día personas que llevan varios años, tienen hijos, tienen relaciones espectaculares y se han conocido por redes sociales. Siempre hay que filtrar bien, obviamente, ¿eh? Pero siento de que veo sentimientos verdaderos con tu futura pareja. ¡Qué bonito! Estuve encantada. También estoy en una época sin amorosa, romántica, estoy más abierta al amor también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! Alma gemela espiritual. ¡Wow! ¿Y qué os estaba diciendo antes? ¿Os gusta mucho el mundo espiritual? Yo siempre digo, yo defiendo el mundo espiritual en trabajar en uno mismo, empoderarte, porque es muy importante hoy en día el que seamos personas empoderadas. ¿Por qué?
porque cuidamos, nutrimos mucho nuestro cuerpo, mente y alma, nos alimentamos mejor. Luego también filtramos muy bien a quién dejamos entrar en nuestra vida, qué leemos, en la televisión también, qué filtramos. Porque hoy en día la tele, según qué canales, está muy metido el bajar nuestra vibración o, por ejemplo, y esto lo decían en otro tarot interactivo, no sé, por TikTok, ¿no? El programa este de las Islas de las Tentaciones. Yo lo he llegado a ver y siempre me gusta ver un poco, lo veía antes, el por qué las parejas están rotas, el por qué llegamos a mejor hacer ciertas cosas, pero es que ya me cansa el que hemos a lo mejor aquí, por culpa de estos programas, ¿no? A lo mejor idealizar el poner cuernos cuando tenemos una pareja, o sea, rompe y líate con quien te dé la gana, pero no sé, yo a lo mejor soy de la vieja escuela o a lo mejor mi vida es pasada es de otra época y yo quiero exclusividad, yo quiero, por ejemplo, un cortejo y conocer a esa persona, ¿no? Tener unos valores. Siento de que hoy en día vamos rápido y lo queremos ya, todo, ¿no? Y todo es un proceso, ¿no? Y para construir, yo definiría esta opción número 1, para construir algo súper bonito, una relación estable, alguien que sea nuestro compañero de vida en este mundo terrenal, pues construir unas buenas bases, opción número 1. Siento también, porque me viene mucho, lo estoy canalizando viaje astral, siento de que con esta persona te has encontrado ya en viajes astrales, puede ser también que te hayas levantado, decir, wow, he recordado ese sueño, tenía una relación súper espectacular que lo quiero en esta vida terrenal, pero aún no lo tengo, pero tú ya tienes fe, tienes confianza de que esta persona va a aparecer en tu vida. Eso es una gran señal de que estás más abierta, estás abriendo tu campo cuántico del amor, ¿sabes? Y esta persona igual, tu futura pareja también, está abriendo ese campo cuántico para que os podáis conocer. O sea, si tú lo estás atrayendo, esa persona también te está atrayendo. Qué bonito. Me ha salido así del alma. Mensaje de tu futura pareja. Yo también te estoy buscando, como yo sé que tú también me estás buscando. Y sois llamas gemelas, ¿eh? Sí que es verdad que yo siempre digo, a diferencia de almas gemelas a llamas gemelas, las llamas gemelas también sois casi iguales en carácter, o sea, yo diría casi un 99%. Y es muy importante también siempre encontrar un equilibrio. ¡Wow! ¡Felicidad! Esa persona es tu destino, la vas a conocer, sí o sí. También puede ser opción número 1 que te esté pasando en sueños, que estés como más recordando tus sueños, tus vidas pasadas y que tengas como tu yo cuántico, que a lo mejor en esta vida, lo que decía antes, para muchos no queréis tener hijos o a lo mejor es algo que ya pues se lo sois bien y si no, pues no, tampoco cierras la puerta, ¿no? Pero que a lo mejor en otra vida has soñado con esta persona que tenéis hijos, o a lo mejor tu nivel adquisitivo es más alto. Puede ser que has tenido como algún cruce de mundos paralelos, opción número 1. ¡Wow! Me encantan estos temas, podría estar hablando todo el día. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! Persona de confianza. Yo estoy canalizando que tengas en tu habitación o donde sea, te compres como alguna figurita en forma de corazón, una piedra cuarzo también, que siempre la lleves en forma de corazón. Yo tengo miles y es como vuestro amuleto para atraer más a esta persona o a lo mejor en algún momento o no la hayas conocido, que la cojas y le hables como si fuera ya tu persona especial. Opción número 1, es lo que estoy canalizando. Siento también que es una persona que vas a confiar, que te va a demostrar, te va a dar seguridad de nada de otras personas, ni de cuernos, ni de nada raro. Opción número 1.
Puede ser opción número 1 que en otras relaciones hayas sufrido un poco como a lo mejor comentarios fuera de lugar, que te han menospreciado, o a lo mejor, o a lo mejor en el colegio has podido sufrir algo de bullying o en lo laboral, opción número 1, y eso también te ha causado a lo mejor algunas inseguridades también. Y esta persona te va a valorar, no va a hacer comentarios fuera del lugar que dices, ¿en serio? Me refiero de otras personas que has llegado a escuchar, a lo mejor te has quedado como en plan, en serio, no has sabido reaccionar y a lo mejor hoy en día no permites esos comentarios. Y con esta persona te va a tratar como una reina y como una princesa. Puede ser también opción número 1 que te has podido llegar a encontrar personas del pasado, alguien del colegio, por redes sociales, que te ha enviado su solicitud o algún encuentro en zona de copas y ha querido algo y era la persona que a lo mejor te hacía bullying y que quería algo contigo en plan, ¿cómo has cambiado? No sé qué, y tú dices, fuera de aquí. ¿Qué más? Flexibilidad. Siento de que tu persona es bastante empático, definiría. Siento también que es una persona que su lema es hoy estamos, mañana quién sabe. Es una persona que vive como si fuera su último día. Opción número 1. No quiero decir que es una persona intensa, sino que sabe valorar las cosas, su tiempo de calidad igualmente con personas, Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte. Me ha encantado canalizar tu futura pareja, igual como a ti. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, suscríbete, regálame un like, toda la info de mis tarifas estará por aquí. Y vayamos por la opción número 2. Hola, opción número 2. Siento de que tu futura pareja, si es alguien nuevo, opción número 1, yo siento que vayas a la opción número 1, pero también te invito a que veas la opción número 2. Es como algo pendiente que te quedó con alguien en concreto, que a lo mejor no pudo ser, o a lo mejor es una persona que tuviste una cita, pero a lo mejor por el día a día de esa persona o por ti, a lo mejor te ha pillado en algún viaje o has tenido que hacer más horas en donde trabajas o estás como emprendiendo y no has podido pues dedicarle a esa relación, a esa persona nueva, pero sí que hubo feeling. Ahí como hay algo parón, o siento también opción número 1, opción número 2, alguien del pasado, una bonita amistad que a ti te gustaba, esa persona, pudo haber algo, pero a lo mejor tú no estabas como preparado, preparada para entregar tu corazón a esa persona. Siempre han podido haber como charlas de que esa persona a lo mejor está su corazón ocupado. A lo mejor siempre te ha dicho en algún momento que siempre tuvo buenos recuerdos, que de vez en cuando se puede acordar de ti. Que es una pena pues que a lo mejor no fuese porque tú a lo mejor no estabas como preparado, venías a lo mejor de relaciones muy tóxicas, muy tocadas. Y siento de que últimamente tienes como la intuición, opción número 2, de que esa persona ya ha dejado a su expareja por 1000 cosas. Y siento de que sabes que va a volver, que o a lo mejor va a haber algún encuentro, comunicación por redes sociales, o a lo mejor estos impulsos que le escribes y a lo mejor esta persona te dice que está libre y se puede desarrollar esta relación porque es vuestro momento. Va por ahí el tema. O es alguien que viene a tu vida, opción número 2, pero a lo mejor piensas de que esta persona no quiere, puedes tener una cita, pero a lo mejor piensas que es de tal manera y a lo mejor luego vais como hablando a trompicones, por decirlo de una manera. Tú a lo mejor te abres pues tu corazón a otras personas, ¿no? Y a lo mejor esta persona, conforme
vaya desarrollando los acontecimientos, a lo mejor te sorprende para bien y dices, hola, pues mira, yo pienso de que esta persona es de tal y a lo mejor, oye, es de otra manera y esa es la persona correcta. A lo que quiero ir, si te pasa esto, opción número 2, y esto es una señal muy importante, que os lo diga, que no juzguemos a las personas como están, tú vesla conociendo, date tu tiempo, porque te puede sorprender, o haz filtros, observa cómo actúa esta persona. No te dejes llevar mejor por lo que puedan decir otras personas, opinar, no sé, no te dejes como influenciar. Si quieres que esta relación no... Si te pasa mejor que conozcas a esta persona y sientes de que la relación va a trompicones, pues ves más directa o directo con esta persona. Opción número 2, filtra más. Y a lo mejor se puede desarrollar antes esta relación. Wow, ha saltado esta carta. Hombre o mujer rubio, diferencia de edad. Tu próxima persona o es de otro país, o es rubio o rubia, o de otra ciudad también. O le gusta hacer, si es chica, grandes cambios de look también. Y siento de que hay una pequeña diferencia de edad entre vosotros, pero que no es algo que te importe. Opción número 2. ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, es una persona que sí que es verdad que habéis pasado por diferentes etapas, siento. De que siempre te quedó una espina abierta con esta persona. O puede ser también opción número 2, que a lo mejor no dejas entrar a alguien nuevo en tu vida, si es tu caso y a lo mejor aún estás pendiente de alguien que se te declaró, pero no, tú estabas como en otras ondas, en otros rollos. No tiene que ser en el amor, sino en lo laboral, estudios, lo que sea, ¿no? Opción número 2, y a lo mejor estás como bicheando ese perfil, ¿no? Y a lo mejor esa persona se ha casado, tienes hijos, ¿no? Y te arrepientes a lo mejor, hostia, pues yo podía ser esa persona, ¿no? Si algo no fue, opción número 2, no te arrepientas. A lo mejor no era vuestro momento. A lo mejor alguien grande viene a tu vida, alguien espectacular, opción número 2. Así que para ya de estar mirando el pasado, el que fue y no fue, también esto le va a resonar para algunos. Y si esa persona, el universo de verdad te lo va a poner sí o sí en tu vida. ¿Lo ves? Persona de confianza, y me sale la palabra confianza. Siento de que has perdido la confianza en el amor, opción número 2. Tienes que volver a confiar en ti, a empoderarte, opción número 2. Abrir tu corazón. Filtrar bien. Sobre todo ponerte como incómoda, hacer cosas que a lo mejor te vuelvan más... Yo, por ejemplo, a veces, ¿no? Cuando voy a la playa, ¿no? Que grabo pues vídeos para YouTube que ya habéis podido ver. Pues claro que cuando estoy grabando, a lo mejor por no perder el hilo y yo estoy dando información, va pasando gente y a veces ya empiezo así, pero voy siguiendo, y por más que pase gente, que luego la gente va a su bola. Y claro que a lo mejor lo primero pues me daba cosa, me daba vergüenza, pero gracias a hacer estos vídeos, por ejemplo, a salir en cámara o en la playa, que pasan a lo mejor a veces personas y se quedan un momento mirando, pero o no, que luego las personas van a su bola. Pues gracias a eso también, al ponerme incómoda, pues a mí me ha llegado a coger más confianza en mí misma. YouTube también, yo desde que empecé en este canal y gente de mi alrededor sabe que yo hago tarot, pues es un tema que a mí me encanta y lo voy a seguir haciendo y adelante, ¿sabes? Pero a mí me da confianza. Yo era una persona totalmente tímida y ahora soy una persona más extrovertida. Pues a lo mejor es tu momento de volverte más, opción número 2, de salir como de la zona de timidez a volverte más echada para adelante, a empoderarte,
a coger confianza. Siento de que no te valoras lo suficiente. Y mira que te lo dice mucha gente, opción número 2. Que eres una persona sabia, que te debes de dar tu lugar. Y sobre todo en el amor. Claro que te viene alguien espectacular, pero a veces nosotros mismos nos saboteamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser también opción número 2 que ahora estés pasando por una situación que va contra la corriente, pero sabes que tus proyectos, esa idea o una noticia, que estás a la espera de algún juicio o algo laboral, lo que sea, que para ti va a marcar un antes y después en tu vida. Opción número 2, va a llegar. Esto es una confirmación de que sí. O a lo mejor también estás quedando últimamente con una persona de confianza, un amigo o amiga, que para ti era un amigo, pero ha nacido pues nuevos sentimientos hacia esta persona y esta persona pues te daba consejos y a lo mejor se puede dar una relación. También va por ahí, con la persona que menos te esperas, opción número 2. Vas a terminar, qué bonito. Yo siempre digo que las mejores relaciones son las que nacen en una bonita amistad también, porque ya hay esa confianza. O también opción número 2, al buen tiempo a esta persona la conoces. Yo siento como máximo en 3 meses tienes una relación con esta persona. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Universo. Wow, recibiendo señales. El año que viene me pone aquí que tú ya estás formando un hogar, una estabilidad con la persona que desees. Siento de que opción número 2 también, la persona que llega a tu vida está ya viviendo, no siento que es una persona tacaña ni nada de esto de pagar a medias, es una persona que lo que tiene te lo da de corazón. Siento de que también has podido vivir tu antigua relación, que con la otra persona era súper tacaña, o a lo mejor tú invitabas pero la otra persona no te invitaba y siempre pagamos a medias. A mí, por ejemplo, me pasó con un ex mío que a lo mejor tuve una buena noticia, pues quise compartirla con ella, a lo mejor le invité ese día, ¿no? Y luego a la semana siguiente me acuerdo yo que fuimos a comer, ¿no? Y me dijo, bueno, pagamos a medias. Y yo, sí, no te preocupes. Y luego antes de irme le dije, mira, toma, el importe. Ah, vale, gracias. Y alguna vez pues yo le invitaba pues a comer, a un café, ¿no? Y él era como, claro, joder, ¿no? Que un poco de caballerosidad, ¿no? Que si es a medias, oye, pues perfecto. Pero, jolín, ¿no? Que si yo también te invito un poco de, jolín, ¿no? Un poco que vea de tu parte, ¿no? También esos detalles, ¿no? Que antes no me fijaba, pero ahora sí, ¿no? Yo obviamente, yo no exijo de a mitad, lo que sea, ¿no? Pero que no voy a entrar en polémica en esos temas, ¿no? Pero que si yo también te invito, pues, jolín, ¿no? También ver esos detalles, ¿no? Y sobre todo también yo siento opción número 2, que es una persona que a la hora de salir de tu trabajo, de tus estudios, de lo que sea, es una persona también que te va a poder venir a buscar en moto, en coche, porque puede ser que a lo mejor salgas a ciertas horas, o a lo mejor te lleve a casa también a ciertas horas, si a lo mejor salís un día por ahí. También opción número 2, es una persona muy detallista y de confianza. Y siento, y esto el otro día lo vi también en un podcast, ¿no? Un chico que es medium, ¿no? Y muchas veces podemos recibir, y es verdad porque a mí me pasa ya, vamos, yo ya no sé ni cuántas veces me pasa al día, que a lo mejor podemos ver mensajes del universo, que esa persona ya está en tu vida o que la vas a conocer, o tu futura pareja también te está manifestando, buscando, no, manifestando. Y estar recibiendo mensajes de esa persona, es decir,
A lo mejor estás viendo algún eslogan de algún camión que para ti es muy importante ese mensaje, o entras en alguna tienda y ves un mensaje que sabes que es para ti. Siento de que te está pasando eso, opción número 2. O también ves mucho como destellos de luz y dices, ¿en serio yo he visto ese destello? Digo, sé que es de mi equipo de luz, o plumas también, o mariposas. O sientes como caricias también mucho por la mejilla, por los brazos. Es tu equipo de luz, que tengas confianza. Por eso me salía 2 veces las cartas confianza. Que tengas confianza, opción número 2, que esa persona llega a tu vida, que está ya a tiro de piedra. Sobre todo, quiero mensaje final como esta opción número 2. Ten fe, es tu mayor poder, opción número 2. Quiero que te tatúes, que te escribas esta frase. Ten fe, es tu mayor poder. Que te la repitas varias veces al día. Es como tu mantra para manifestar a esa persona. Wow, me encanta porque siento de que esta persona también, si es alguien que aún no conoces, puede ser que la conozcas. No veo redes sociales. ¿Habéis trabajáis algo similar? ¿Tenéis a lo mejor gustos muy similares? Obviamente tenéis también diferentes opiniones, estilos de vida, diferentes hobbies, pero lo vais a saber equilibrar. Y es una persona caballerosa, que sabe lo que quiere, y como decía antes, es una persona que vive sola, opción número 2, y te va a invitar a decir, mira, vamos a vivir juntos, vamos a apostar por esta relación, y es una persona que sabe lo que quiere. Y bueno, opción número 2, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Sobre todo, suscríbete para que pueda llegar a más personas. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info también la podéis encontrar por aquí abajo. Activa la campanita para que YouTube te pueda avisar siempre que suba un vídeo. Enamórate, quiérete, que la fe te acompañe, que la fuerza nos acompañe en el amor y en todas las áreas de nuestra vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Adiós!